Bueno, damos comienzo a la última parte de Enfoque. Le agradecemos a la doctora Liliana D'Alurso, al doctor Bertorello, que van a estar moderando esta ronda de preguntas para el doctor Ignacio Vistuba y el doctor Besniveski. Así que adelante, Liliana o Andrés. Bueno, hoy a pedido de Liliana comienzo yo. Buenas tardes a todos, nuevamente les agradezco la invitación. Bueno, mi primera pregunta para Juan es, en la charla, que fue excelente, mencionaste en aquellos pacientes que tenían un CA de mama, tenían un factor predisponente a tener un cáncer de pulmón en el caso que les hagan radioterapia. ¿Cuál es la medida de tiempo el cual uno puede esperar entre el fin del ciclo de la radioterapia y la presencia de un nuevo cáncer de pulmón? Y una segunda pregunta dentro de la misma en relación que el paciente fume para que desarrolle un cáncer de pulmón. Sí, gracias por la pregunta y buenas tardes. Los estudios mostraron que el periodo que tarda en aparecer o aumentar el riesgo es entre 5 a 10 años. O sea que antes de 5 años el riesgo sería el riesgo basal que tendría el paciente basado en la historia de ser fumador o otros factores de riesgo. Los estudios no determinaron si el riesgo cambiaba entre fumadores, información que no se sabe por este momento. Y la otra cosa es que tampoco se estudió si las nuevas terapias como la IMRT, que son más focalizadas, la dosis, si eso también aumenta el riesgo de pulmón. Son esos algunos factores que todavía no están totalmente determinados. Bien. Liliana. Bueno, buenas tardes nuevamente. Nuevamente agradezco la invitación. La verdad que el panorama con respecto a la inmunoterapia y a los marcadores que ha presentado Ignacio nos abre un espectro enorme. Yo me quedé pensando en un montón de factores y creo que es muy enriquecedor el hecho de, bueno, ir viendo con qué elementos uno puede favorecer la respuesta inmune, la aparición de nuevos targets para inmunoterapia y la evaluación de otros marcadores para inmunoterapia. Preguntas tengo unas cuantas, pero voy a empezar por la más simple. Cuando hablabas de la heterogeneidad de PDL1 en los distintos órganos, yo pensé, bueno, si hoy uno tuviera, no sé, 2 biopsias de un paciente y tiene, qué sé yo, un ganglio y un pulmón, uno privilegiaría, por ejemplo, el pulmón porque uno sabe que tal vez la expresión de PDL1 es mejor. Creo que como mensaje, digamos, práctico para lo de todos los días, que uno a veces tiene más de una biopsia, excepcionalmente, pero a veces tiene más de una biopsia del paciente, uno trataría de privilegiar el órgano, digamos, el primitivo de la lesión, ¿o sería lo mismo? Sí, de acuerdo a esos 2 estudios que fueron publicados simultáneamente, claro, la información que proviene de expresión inmunoquímica de PDL1 de los ganglios linfáticos hay que tomarla con cierta cautela. Y obviamente si hay un sitio metastásico o una zona primaria del pulmón disponible es la que hay que darle mayor importancia. Eso yo creo que es lo más importante que se resume de esos estudios. Gracias. No sé, Andrés, si querés seguir y... Quizás para terminar de comentar con la respuesta anterior, yo creo que el riesgo de la radiación en el cáncer de mama para las mujeres abre la posibilidad de que serían candidatas para hacer cribaje para cáncer de pulmón, que es otro tema interesante, sobre todo como usted mencionó en si pacientes no son fumadores, ¿no? Es el riesgo de la exposición lo suficientemente alta para indicar el uso de screening en estos pacientes, porque en estos pacientes se juntan 2 fuerzas que se oponen. Una es el mayor riesgo de cáncer de pulmón, pero por otro lado, estas pacientes tienen mayor riesgo de potencialmente tener una recurrencia del cáncer de mama y en realidad no tener suficiente sobrevida como para desarrollar el cáncer de pulmón. Yo creo que los resultados de los estudios randomizados de screening no se pueden aplicar directamente a estos pacientes y
estos son temas que quizás hay que tener una discusión más personalizada con el paciente, entender un poco cuánto tienen, digamos, miedo al tener un cáncer de pulmón, o cuánto estarían preocupados por falsos positivos y por exponerse a radiación adicional, una cuestión más personalizada, pero un tema creo que interesante para considerar con los pacientes. Claro, tengo una pregunta. Es muy común en la clínica médica que uno vea en interconsulta pacientes en el hospital que debutan un antecedente inmediato, más de 10 años de un SEA de mama, que debutan con un derrame pleural homolateral con coexistencia de infiltrados pulmonares bilaterales que cuando uno lo estudia puede parecer que tenga una linfagitis carcinomatosa más el derrame pleural. ¿Cuál sería la conducta en cuanto al manejo de estos pacientes? En el sentido, pero en este caso sería todo por un cáncer de mama metastático, Sí, ¿no? claro, sí, sí. Bueno, ahí creo que es el tema del manejo del el derrame. Bueno, eso yo sé que es una cosa más, una consulta con los oncólogos y determinar, digamos, cuál es el pronóstico basado en el tratamiento de la potencial quimioterapia para el paciente para el cáncer de mama. En el caso de, obviamente me parece que sería si es una cuestión de que va a resolver rápida, que se espera que responda a la quimioterapia, sería quizás drenarlo y ver cuál sería la respuesta al tratamiento primario oncológico. Si no, como digamos, acá quizás para que de vuelta comenten los cirujanos también y nos complementen, pero digamos, las posibilidades serían ponerle unos catéteres que permiten el drenaje temporario, si el paciente realmente está en un estadio ya terminal y no se espera que sobreviva varias semanas, como esos catéteres que se hacen drenajes cada varios días, o si no sería una pleurodesis. No sé si usted o los cirujanos quieren comentar también. Yo como oncólogo comentaría que uno siempre, antes de empezar un tratamiento sistémico, en este caso con el cáncer de mama, prefiere tener resuelto, en parte aunque sea, el espacio pleural, ¿no? Y si son pacientes que tienen una sobrevida libre de progresión larga, en este caso mencionaron por ahí 10 años, sin duda que tiene un mejor pronóstico, pero que el trabajo va a ser mejor para la terapia sistémica teniendo un espacio pleural sellado probablemente, ¿no? Sí, no, yo no decía, digamos, que se adhiera a quimioterapia primero, sino tener una idea de cuál es la que se espera la respuesta a la quimioterapia. Si es un paciente que ya realmente es terminal y que va a ser una cuestión más paliativa, uno toma un tratamiento más paliativo, pero si la expectativa es que el paciente va a responder a la quimioterapia y pueda tener una sobrevida más mediana larga, uno ya piensa en una terapia más definitiva. Igual, en concordancia con lo que decía Enrique, la videotracoscopía no solamente permite resolver el problema mecánico del derrame, sino que nos permite hacer un diagnóstico de certeza de cuál es el origen, porque el derrame puede ser por su cáncer de mama, pero puede ser por un cáncer de pulmón avanzado. Así que me parece que hoy por hoy, en la era de la videotracoscopía, esas dudas no es necesario tenerlas y permite resolver una cuestión de síntomas, que es la disnea por el derrame, y tener un diagnóstico de certeza para hacer un tratamiento adecuado. Ignacio, una pregunta. Con respecto a TMB, que ha ido y venido así como el furor del TMB baja un poco, creo que en lo que comentabas hoy, lo más importante actualmente es haber ido ajustando qué plataformas, qué paneles y los puntos de corte. Creo que eso hace, digamos, que sea más preciso el resultado en relación con la respuesta a la inmunoterapia, o estoy equivocado. Sí, la situación de TMB es parecida a la que estábamos en PDL1 hace 3 años, ¿no es cierto? En que no se sabían cuál es el mejor método, cuál es el mejor cut point, si es tejido, si es sangre, y no está claro. La reciente
aprobación de la FDA para una serie de tumores sólidos en Estados Unidos. Es un panel, Foundation Medicine creo, y con un corte de 10. Pero hay datos con corte de 16, corte de 20, muestra de tejido, muestra de sangre. Yo creo que la situación probablemente se va a aclarar en el futuro y a pesar de lo que diga la FDA u otro organismo regulador, es un marcador que entra de la categoría complementario. Si está y ofrece un número que ha sido asociado en un estudio, ¿no es cierto?, apropiado, con mejor respuesta a cierta terapia, es un elemento más para el médico para tomar una decisión de tratamiento, pero no es un marcador que vaya a ser definitivo, tan definitivo como lo es ahora, ¿no es cierto?, a lo menos un marcador inmunohistoquímico para prescripción de immune checkpoints en cáncer pulmonar. Pero sin duda, Ignacio, que para la práctica diaria, digamos, faltan muchas cosas. Hasta ahora solamente puede predecir tasas de respuesta o PFS, pero no es un predictor de sobrevida, entonces no nos sirve, no podemos elegir en función de eso. Incluso hay trabajos independientemente del valor de expresión o alto o bajo, han tenido resultados disímiles con diferentes agentes inmunoterápicos, ¿no? Como digo, es un elemento más. En cáncer pulmonar no creo que cambie eso en el futuro, a pesar de todos los múltiples estudios que se hagan. El anuncio de la FDA de junio de este año, a mi juicio, le ofrece alternativas para potenciales marcadores que los médicos pueden usar en prescribir este tipo de inhibidores de immune checkpoint a otros tumores sólidos. Yo creo que el valor está en los tumores neuroendocrinos, en la serie de tumores que son parte de ese estudio que era bastante heterogéneo en cuanto a tipos histológicos y no necesariamente para cáncer pulmonar. Pero es importante mencionarlo porque cuando esta aprobación ocurre, una avalancha ¿no es cierto?, de peticiones en muchos laboratorios en Estados Unidos para tenerlo disponible. Y ahí entramos al otro terreno, que cuál es el mejor test. Hay cierto consenso que hay que, ¿no es cierto?, secuenciar a lo menos una megabase del genoma. No hay claridad en qué genes tienen que estar incluidos y cuál es el verdadero cut point, pero sí es un marcador interesante que, como digo, tiene el valor de ser complementario solamente, en mi opinión. Y no creo que eso cambie. Una pregunta. No, decía que es muy claro y también muy valioso desde el momento en que nosotros tenemos mucho menos acceso a hacer TMB y la gente a veces piensa que, bueno, PDL1 sigue siendo no totalmente preciso y a veces piden el test porque, bueno, porque tiene una aprobación de FDA, etcétera. Entonces me parece muy clara tu respuesta en cuanto a eso, para evitar unos pedidos de test que tal vez son muchísimo más costosos para nosotros y que realmente no le van a ofrecer ningún elemento importante en este momento con respecto al cáncer de pulmón. Ignacio, la pregunta que te quería hacer es, vos mostraste una de las diapositivas sobre la heterogeneidad tumoral de la expresión de PDL1. La pregunta es, desde el punto de vista tuyo, del patólogo, y ¿cuánto deberíamos preocuparnos los oncólogos en cuanto a la heterogeneidad de la expresión de PDL1 en el tumor pudiera estar afectando las decisiones que estamos tomando o los resultados de los tratamientos? ¿Si es significativo o te parece que no tiene mayor trascendencia desde el punto de vista clínico? Sí, yo creo que los tumores, el hallazgo de heterogeneidad en PDL1 en cuanto a expresión en los tumores, para mí no pasa a ser más allá de un hallazgo científico de interés que puede tener en casos extremos alguna repercusión en la expresión de un biomarcador. Pero cuando uno estudia muestras pequeñas de un tumor, ya está asumiendo que está viendo una parte de él, ¿no es cierto? Y es lo que es. Y si en ese ambiente hay ciertos niveles de PDL1 con ciertos anticuerpos
el 22C3, por ejemplo, que es el más definitivo por ahora, demuestra que si tienes 50% o alto, ¿no es cierto?, tienes grandes posibilidades de responder y mejoría y ventajas clínicas. Yo creo que es importante. Ahora, si tienes 48, 45, 40, igual es, ¿no es cierto?, pasa a ser un marcador complementario, ¿no es cierto?, companion como ocurrente. Así que yo creo que lo que uno encuentra, y de hecho que usemos ahora en PDL1 como expresión positiva de 1%, mayor de 1%, realmente, o sea, no es de lo más científico, a mi juicio, pero es la realidad de los resultados de cómo los estudios clínicos se han hecho, y es lo que es. Entonces, yo creo que no hay que preocuparse, en mi juicio, en la práctica clínica, tanto de la heterogeneidad, sino que tomar la mejor decisión con la información que uno tiene, ¿no es cierto? Y muchas veces sumar la expresión de ciertos marcadores. Un PDL1 algo alto, cercano a 50, con un tumor mutation burden en el límite, ¿no es cierto? Eso es información útil para tomar una decisión. Yo creo que esta obsesión por estos marcadores definitivos, companion, que, ¿no es cierto?, según el lenguaje de la FDA en Estados Unidos, debiera desaparecer. Y creo que con la inmunoterapia va a desaparecer, porque no es como en la terapia dirigida, que la mutación está, no está, la translocación está, no está, ¿no es cierto? Aquí hay un rango de expresión que va a ser una cosa cuantitativa, y no necesariamente con un cut point definitivo, sino que va a ser un espectro de expresión de varios marcadores que, sumados, de acuerdo al buen criterio médico sumado, ¿no es cierto?, sumado, visto en conjunto, van a permitir tomar las mejores decisiones. No sé si me explico bien. Quedaron un par de preguntas de la primera charla que diste hoy en el día, Juan, de Lung Ambition Alliance. Una de las preguntas que hizo el público es, ¿qué pacientes incluirías para el seguimiento con TC de baja dosis y a cuáles no? ¿A cuáles pacientes vos elegirías para seguirlos con un estudio con mayor definición? ¿Como candidatos para screening en general o para cada screening? Sí. Bueno, las guidelines de ahora que están en vigencia en este momento son para fumadores mayores de 75 hasta 80 años que fumaron por lo menos 30 paquetes años y que dejaron de fumar hace menos de 15 años. Esas fueron las indicaciones originales basadas en el LST. Hay como una recomendación provisional de la USPSTF, que es, digamos, el organismo internacional que aprueba todas las indicaciones preventivas en Estados Unidos, que es para bajar la edad a 50 años y fumadores mayores de 20 paquetes años. Y esto fue basado principalmente en los resultados del estudio Nelson, que se publicaron ya hace 2 años, y que incluyeron fumadores menos intensos, y también resultados de simulación con bastantes modelos matemáticos. Entonces, digamos, yo creo que eso es, digamos, los criterios básicos. Ahora, de ahí en más, es un poco el criterio del paciente, del médico, y también una discusión con el paciente, porque estas son como promedios poblacionales de los efectos del screening de pulmón, pero después hay que tomar en consideración qué comorbilidades tiene el paciente, qué estado funcional, cuánto es un candidato para cirugía o radioterapia estereotáctica, digamos, para la radioterapia estereotáctica la mayoría de los pacientes son candidatos, ¿no? Pero para la cirugía, digamos, y aparte cuáles son las preferencias personales con respecto a la incertidumbre de tener un potencialmente test falso positivo, o tener que, digamos, y todas estas cosas tienen que tomar en consideración, porque no es una sola bolsa que incluye y que a todos los pacientes. Y por eso, en realidad, y no sé, me interesaría ver si saben cómo son las recomendaciones argentinas, pero en Estados Unidos
para que el médico sea, digamos, reembolsado por el seguro, tiene que demostrar que hizo lo que sería una decisión compartida con el paciente usando un instrumento validado, que trata de incorporar todos estos aspectos, digamos. Pero yo partiría por ahora con esos criterios básicos que se han estudiado en los estudios. Claro, creo que la preocupación es porque, por un lado, es una realidad que uno irradia al paciente con las de alta resolución. La verdad que la dosis es bastante más baja en las de baja dosis, pero perdés definición. Entonces me parece que ahí está el juego, el equilibrio entre, como vos decías, un paciente que a lo mejor tenés que decidir una cirugía, quizás le hagas un procedimiento en mejor definición, y a un paciente que sabés que va a estar en seguimiento 2 años y nunca va a ir a cirugía, quizás lo incluyas en un seguimiento con tomografía con baja dosis. Sí. Y la otra pregunta que quedó del público con respecto a la primera mesa es con respecto a la aplicación que quedó sobre el final de la charla, y en la cual aparentemente estaba bastante interesada la gente. Y si la aplicación es solo para imágenes, que no es un tema menor en la Argentina, digitalizadas, o uno puede incorporar a la base pacientes que uno tiene una tomografía y le hace una fotografía y nada más. No sé cómo es, porque no quedó explícito en Bueno, la charla. quería aclarar que yo no soy parte de ese proyecto, pero estuve en bien. discusiones con la gente de la Lung Alliance, que me pareció una cosa realmente interesante y una Claro. buena adaptación de tecnología para ayudar a ciertos pacientes que quizás no tienen acceso a la tecnología más avanzada, como los centros más importantes de Argentina, ¿no? Lo que yo entendí por mis discusiones con ellos es que sí, que se puede hacer, que no está limitado a las formas digitalizadas, que lo desarrollaron especialmente para poder usar con las placas de tórax que el paciente lleva quizás a un médico primario o en una zona de menos acceso a alta tecnología. Entonces la ventaja es que creo que se hace upload tomando una foto y que el software analiza esa imagen. Lo cual, de vuelta, no quiero adjudicarme como miembro de ese team, ni fue mi idea, pero realmente cuando lo discutí con ellos me pareció de vuelta, que no resuelve todos los problemas, pero que en un contexto de este marco, de esta situación, es un buen avance, me pareció una cosa interesante. Yo tengo una última pregunta que tiene que ver con PDL1 y que le comenté en algún momento a Ignacio, que es una pregunta que me han hecho. Recientemente se aprobó atezolizumab en Estados Unidos en primera línea con un companion diagnóstico, o sea, con el SP142. En Argentina sabemos que se va a aprobar, pero se va a aprobar en los altamente expresores de PDL1. Mi pregunta es, dado que nosotros manejamos muy poco tejido y que en realidad cuando nosotros recibimos una muestra y un pedido de PDL1 no sabemos la intención terapéutica que tiene el oncólogo, y creo que tampoco es válido que uno esté para una inmunoterapia o para otra, si uno tuviera que elegir, como el estudio del Empower en realidad comparó con los otros anticuerpos, uno podría juntar todo con el SP263 o el 22C3 de DACO, y la respuesta que está dando sirve tanto para teso como, si diera más del 50%, sirve tanto para teso como para pembrolizumab, y estaríamos agregando, porque sabemos que estos anticuerpos dan más positividad en las células tumorales, o uno debería hacer los dos para no perderse la célula inmune, porque digamos el SP142 también tiene un número chico que habilita el tratamiento con atezolizumab con un 10%, más de un 10% de células inmunes. Yo sé que nosotros nos vamos a encontrar con ese desafío de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Trato de hacer los dos, que son carísimos acá por otro lado? ¿O realmente lo más lógico y que de todas maneras estamos detectando un buen número de pacientes es usar alguno de los anticuerpos que ya estamos usando para pembrolizumab? Bueno, la selección de los mejores anticuerpos en cualquier biomarcador depende de la preferencia de los médicos oncólogos. ¿Qué es lo que tienden a usar más? ¿No es cierto? En este caso,
Pembro está en primera línea, en muchas partes ya consolidado con una opción, y por eso el 22C3, que es un anticuerpo que más se ha popularizado en muchos laboratorios. Ahora, el SP142 sin duda que irrumpe en cáncer pulmonar con ese estudio, pero lo que ocurre en ciertos laboratorios aquí en Estados Unidos, nos pasan en MD Anderson, es que por la necesidad de usarlo en cáncer de mama, SP142 está disponible. Ahora, es verdad que estos anticuerpos como kits comerciales tienen sus especificaciones acerca del tipo de máquina a usar, DACO, ¿no es cierto?, ventana. Eso ya no es tan necesario. Hay muchos laboratorios que usan estos laboratory derived tests, el DT, se hacen estudios, ¿no es cierto?, internos de optimización y se pueden usar. Entonces, uno podría tener los dos anticuerpos y se los valida, no necesariamente tener todas las diferentes plataformas en el laboratorio como AutoStainer. Esa es una cosa. La segunda es en cuanto al si hacerlo los dos. Probablemente no, ¿no es cierto? El 22C3 está establecido. 50% es en las células malignas para los dos. Es verdad que el SP142 fue desarrollado para mostrar mayor sensibilidad en células inmunes por el interés de esta compañía, ¿no es cierto?, de incluirlo como biomarcador. Yo creo que probablemente la expresión de 10%, creo que, ¿no es cierto?, de células inmunes queda un poco secundaria en la decisión. Yo no aconsejaría hacer los dos, yo aconsejaría hacer solamente el 1, 22C3, y si existen dudas, existen todavía opciones terapéuticas y alguien podría usar, no está disponible pembrolizumab, etcétera, uno podría intentar, ¿no es cierto?, usar los dos. Ahora, yo tengo que revisar, Liliana, pero me parece que aún el marcador es considerado complementario en Estados Unidos. No sé si ese companion para la FDA. La primera línea. En primera línea, es companion. Ok. Sí. Sí. Ya, bueno. Pero yo creo que no es razonable hacer los dos. Yo creo que seguir con la costumbre. Hay laboratorios de instituciones prestigiosas en cáncer que todavía no usan el clone de cell signaling, como el DT. Y lo he visto en reportes de este año. Entonces, si uno tiene un buen marcador y lo ha internamente optimizado bien, con controles positivos, y tiene algún tipo de registro con validación externa, yo sugiero seguir usando ese. Perfecto, para nosotros es perfecto, porque aquí no va a salir como companion diagnóstico. O sea, acá en Argentina no se va a probar de esa manera. Bien. Bárbaro. Muchísimas gracias, porque sé que esto le va a servir a la mayor parte de todos los que estamos haciendo PDL1. Bueno, muchas gracias a todos por la excelente discusión. Bueno, ya estamos pasados unos minutos de tiempo, así que bueno, le agradecemos al doctor Juan Viniveski, a Ignacio Huistúa y bueno, a la doctora Dalurzo, al doctor Bertorello, haber participado. Bueno, muchísimas gracias y bueno, esperemos vernos pronto. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Adiós.